¿Puede algo negativo venir de arriba? Una explicación de lo que fue dicho en el artículo 114 en el Zohar Pinhas: si Israel es recompensado, sería como un un león de fuego. Si no fueran recompensados, entonces serían condenados con un perro de fuego. Se preguntó, ¿cómo es posible que algo negativo venga de arriba? Nosotros entendemos que lo que viene de arriba es para hacernos el bien. Cuando algo que no es positivo viene, ¿qué corrección es la que trae esto? De la cual nosotros podamos decir que esto vino como un perro de fuego. Después de todo, es algo que no es positivo. Nosotros tenemos que entender esto con la alegoría de que una persona que tiene un sexto hijo, que tenía un hijo enfermo, fue al doctor para que le diera medicina, pero esta medicina no le ayudó a su hijo. Los amigos le aconsejaron entonces de que debido a que hay un gran profesor por acá en la región, a pesar de que este cobra demasiado dinero, vale la pena verlo porque es un experto muy grande. Es una persona muy experimentada. Entonces, ellos llegaron con el doctor, él examinó al hijo enfermo y dijo que estaba peligrosamente enfermo y le dio el nombre de la enfermedad. El hombre le pagó lo que cobró el doctor, y cuando él regresó a su casa, él le dijo a sus amigos, él me aconsejó que ustedes me dijeron que fuera a ver a este experto y que valía la pena pagarle mucho dinero. Pero al final, ¿qué es lo que el experto hizo? Él me dijo que mi hijo tiene una enfermedad muy mala. Más allá de lo que el doctor que no es experto me dijo, ¿valdría la pena entonces para que me dijera que mi hijo tiene una enfermedad tan terrible? Después de todo, ¿para qué fui con el doctor? Para curar al paciente, no para que me dijera que mi hijo tiene una enfermedad tan terrible. Los amigos le dijeron que con respecto al diagnóstico del gran experto de su enfermedad precisa, ahora nosotros podemos reconocer cómo curarlo. Curar la enfermedad no requiere un gran doctor porque nosotros ya sabemos qué medicina le tenemos que prescribir a la persona que está enferma. Lo importante aquí es poder diagnosticar la enfermedad. Resulta entonces que la suma que tú pagaste a este experto comparado con un doctor que no es un experto es lo que determina precisamente cuál es la enfermedad. Resulta entonces que determinar el daño, lo que se considera algo negativo, es de todos modos algo positivo. Quiere decir de que reconocer cuál es la enfermedad es de hecho una corrección, porque ahora sabe qué es lo que tiene que corregir. Resulta entonces que reconocer la enfermedad es parte de la curación de la enfermedad, porque es imposible curar a la enfermedad, si no se sabe cuál es la causa de la enfermedad. Por lo tanto, cuando un perro de fuego viene, la imagen del perro indica que los inferiores están bajo el gobierno del amor propio, lo cual el Zohar llama haf, haf, o el sonido del ladrido de un perro. Se considera como algo positivo porque ahora nosotros sabemos qué es lo que tenemos que corregir. Y todo lo que tú necesitas es corregir las vasijas de recepción. Resulta entonces que la imagen del perro de fuego viene de arriba y viene con el propósito de la corrección, no con el propósito de la corrupción. Por lo tanto, esto también se considera como algo positivo y no negativo. Todo lo que viene de arriba, aunque parezca como una falta a los inferiores, cuando los inferiores lo examinan bien, ellos pueden ver que todo es para el bien propio de los inferiores, para que ellos sepan entonces cómo deben corregirse a sí mismos. Una explicación para este artículo 14 con respecto al deseo de recibir corporal, que solo es la mitad del deseo de recibir. Cuando recibe el deseo de recibir espiritual, que lo complementa, se complementa con el deseo de recibir completo. Por lo tanto,
pasa que cuando uno tiene el deseo de recibir corporal no está tan mal. Entonces, ¿para qué necesita recibir el deseo de recibir espiritual? ¿Para hacer peor? ¿Para empeorar? Ciertamente, yo diría que es mejor decir, es mejor quedarse en el deseo corporal de recibir. ¿Por qué debo esforzarme para adquirir el deseo de recibir espiritual y volverme peor? ¿Y por qué es que una persona tiene que estar en peligro de que él no sea capaz de corregirlo? Por lo tanto, ciertamente es mejor quedarse con el deseo corporal de recibir, es decir, que todas sus pasiones solo sean para cuestiones pasionales físicas y que no tenga deseos de la espiritualidad de ninguna forma. Está escrito en el introducto del Zohar, de la introducción del Zohar, el primer segmento es obtener el excesivo deseo de recibir sin restricciones en toda su medida corrupta, de manos de los cuatro mundos había impuros. Si no tuviésemos ese deseo de recibir corrupto, no podríamos corregirlo, porque nadie puede corregir lo que no está en él. Por lo tanto, nuestra única opción es hacer cosas que nos lleven a la obtención del deseo de recibir espiritual. Pero eso tampoco es fácil. Una persona puede obtener el deseo de recibir espiritual, puesto que depende de la medida de la fe. Es decir, una persona debe primero creer que hay espiritualidad y que es más importante que cualquier placer corporal, hasta el punto que conviene renunciar a los placeres corporales para obtener los placeres espirituales. Por consiguiente, esto supone mucho trabajo y no todos pueden obtenerlo. Sin embargo, esto todavía se considera malo, es decir, que ha obtenido un deseo de recibir corrupto. Esto es lo que significa que desde el Olishma uno llega al Ishma. Es decir, primero uno debe alcanzar el grado del Olishma y después será posible corregirlo con el fin del Olishma, ya que es imposible tener una intención donde no hay acción. Pero luego que ha hecho un acto, ya se puede intentar que ese acto siga la dirección correcta llamada para el Creador. Según lo anteriormente mencionado, resulta que tenemos 4 discernimientos generales en el trabajo del hombre, los cuales necesita para alcanzar la plenitud para la cual fue creado. 1, recibir con el fin de recibir. 2, otorgar con el fin de recibir. 3, otorgar con el fin de otorgar. Y 4, recibir con el fin de otorgar. El primer discernimiento, recibir con el fin de recibir, es el primer grado. Y las criaturas nacieron con este discernimiento. Es decir, no entienden más que el amor propio. No tienen ningún interés para hacer algo por nadie y están totalmente sumergidos con respecto a su naturaleza en la que ellos nacieron, en el deseo de recibir para sí mismos, solo para sí mismos. El mundo entero está en este estado y no hay diferencia entre ellos, entre unos y otros. El segundo discernimiento o la segunda etapa es otorgar con el fin de recibir. Este es un grado que excede a la mayoría de las personas que están acostumbradas a hacer cosas solo para recibir, mientras que él realiza un acto de otorgamiento. Sin embargo, debemos explicar aquí por qué quiere ser diferente del resto del mundo, es decir, hacer cosas contrarias a la naturaleza con la que nacimos. Es entonces cuando él le dice a su cuerpo, debes saber que, por medio de que yo realizo un acto de otorgamiento, luego recibirás
mayor placer. Da a entender a su cuerpo que le conviene, que debe creer que le será provechoso. Si el cuerpo cree en eso, le permitirá trabajar en la medida en que crea que le pagará una recompensa por anular sus actos de recepción en beneficio propio y realizar actos de otorgamiento. Esto se llama lo lishma, acerca de lo cual nuestros sabios dijeron: desde lo lishma llegaremos a lishma. Este es un trampolín para pasar de un estado a otro, desde un estado de lo lishma a un estado de lishma, ya que con respecto al acto mismo son iguales. Es decir, no se puede discernir y decir que haya algo que agregar a un acto de lishma. Debido a que en lo que respecta al acto son iguales, no existe trabajo aquí en cuanto a la acción, sino que todo su trabajo está únicamente en la intención. Esto significa que únicamente necesitan pensar si el acto que están realizando se debe realmente al mandamiento del Creador, pues Él nos ordenó realizar las mitzvot y queremos observar sus mitzvot, porque servir al Creador es una gran recompensa para nosotros y Él también nos ha hecho saber cómo podemos servirlo. En ese momento llega el trabajo de esclarecer si esto realmente es así. Si su única intención en la Torah y las mitzvot es para otorgar, o si tiene otras consideraciones en cuenta, es decir, consideraciones de amor propio, y esos son los motivos por los que observa la Torah y las mitzvot. Cuando ve cuán lejos está de que sus acciones sean verdaderamente para el Creador, entonces precisa un esclarecimiento de verdad. Hay muchas personas que no tienen esa clarificación de la verdad, que piensan que realmente están trabajando para el Creador. Aunque todavía no son 100% lishma, igualmente sienten que eso es lishma, pero todavía hay que añadir más en relación al lishma. Sin embargo, la verdad es que no tienen una sensación verdadera, ya que por su naturaleza o porque no tuvieron un buen maestro que les muestre el camino de cómo no engañarse a sí mismos. Por lo tanto, no pueden alcanzar lishma porque lishma se llama verdad y lo lishma se llama mentira. Sin embargo, debe haber un intermedio entre la verdad y la mentira para poder hacer de trampolín desde la mentira hacia la verdad. El intermedio entre la verdad y la mentira es la mentira de verdad. En otras palabras, hay una mentira, pero realmente no es mentira porque la persona está pensando que esa mentira es la verdad. Es decir, él va por el camino de la mentira y piensa que es la verdad. Resulta que eso no es una verdadera mentira. Sin embargo, si él sabe que de verdad está yendo en la mentira, entonces va por el camino de la verdad, porque sabe que en realidad es una mentira y en ese momento tiene un trampolín, porque solo entonces puede realmente entrar en la auténtica verdad, es decir, desde la verdad de mentira a la verdad de verdad. Porque mientras él sepa que va por el camino de la mentira, ¿para qué quisiera él cambiar su camino e ir en otra forma? Si él no tiene el entendimiento de que él está en la falsedad, solo si él llega a reconocer de que él realmente está en la mentira, él será capaz entonces de cambiar su camino e ir en el camino de la verdad. Por lo tanto, resulta que si una persona ya tiene el camino de la verdad y él está yendo en el camino del lishma, aunque él todavía está a la mitad del camino, por ejemplo,
Una persona que quiere ir a Jerusalén se sube a un carro y lo maneja con respecto a la señal que dice Jerusalén. Sin embargo, incluso cuando ha hecho el 80 o 90% del camino a Jerusalén, todavía no se encuentra en Jerusalén. Pero solo cuando realmente llega a Jerusalén, se puede decir que está en Jerusalén. Ocurre lo mismo en la espiritualidad. Si decimos que Jerusalén se llama verdad, es decir, Lishma, entonces, antes de que la persona entre en Lishma, que es la verdad, tenemos que decir que todavía se encuentra en la mentira, es decir, en lo Lishma, que se llama mentira. Incluso cuando ya ha recorrido casi todo el camino y esta persona está parada ante la puerta llamada verdad, que es Lishma, todavía se encuentra afuera. Así que resulta que la persona no puede saber si ha alcanzado Lishma antes de ser recompensado con la entrada a Lishma. ¿Cómo puede el hombre saber si ya ha entrado en el grado de Lishma? ¿Cuál es la señal con la que uno sabe que está en el grado de la verdad? Encontramos la respuesta a esto en la introducción al Talmud de Ser Sefirot. Ahora pueden entender lo que dijeron nuestros sabios. ¿Cómo sabré cuál es el arrepentimiento? Hasta que él, que conoce los misterios, testifique que no volverá más a la necedad. Estas palabras son aparentemente desconcertantes porque, si es así, ¿quién subiría al cielo para oír el testimonio del Creador? También, ¿ante quién debe atestiguar el Creador este testimonio? ¿Acaso no es suficiente que el Creador mismo sepa que la persona se arrepintió con todo su corazón y que nunca más volverá a pecar? Por lo explicado, el asunto es bien sencillo. Pero en realidad, uno no puede estar completamente seguro que no pecará más antes que logre alcanzar la providencia de recompensa y castigo explicada anteriormente, es decir, la revelación del rostro. Esta revelación del rostro por parte de la salvación del Creador se denomina testimonio. Es por ello que nos dieron una clara señal que dice, hasta que el que conoce los misterios testifique. Resulta que cuando una persona ha alcanzado el otorgamiento, es recompensada con la revelación del rostro del Creador. Esto se llama el que conoce los misterios testifica de que él ha alcanzado Lishma. Esto recibe el nombre de tercer discernimiento, es decir, otorgar con el fin de otorgar, que se considera haber alcanzado Lishma, lo cual significa que ha alcanzado el grado de la verdad. Y eso llega hasta él a través del trampolín, que es lo que de lo Lishma se llega a Lishma, pero por supuesto con todas las condiciones que tenemos que cumplir para no permanecer en lo Lishma. Y una vez que ha completado el grado de otorgar con el fin de otorgar, llega a la cuarta etapa, que es recibir con el fin de otorgar. Este es el grado de plenitud. Significa que uno ha alcanzado un grado en que dice, quiero recibir deleite y placer porque ya sé por mí mismo que quiero cumplir con el propósito de la creación, ya que el Creador creó la creación porque deseaba beneficiar a sus criaturas. Por lo tanto, Él quiere recibir placer y deleite del Creador, ya que esa es su voluntad. Pero no tiene deseo ni anhelo, por ello, a causa del amor propio, puesto que ya ha alcanzado el grado de equivalencia de forma llamado otorgar con el fin de otorgar, por lo tanto, ahora quiere cumplir la voluntad del Creador, que es su deseo de beneficiar a sus criaturas. Debemos saber que existe el asunto del propósito de la creación y el asunto de la corrección de la creación. El propósito de la creación es beneficiar a sus criaturas, es decir,
que las criaturas reciban deleite y placer. Resulta que cuanto más placer reciben, más disfruta el Creador. Por lo tanto, el que está en un grado de plenitud siempre quiere recibir gran deleite y placer. Y ese es el propósito de la creación, beneficiar a sus criaturas. Pero aquel que ha alcanzado el grado de otorgar con el fin de otorgar, que es la adhesión y equivalencia de forma, es solo la corrección de la creación. Esto significa que toda la creación debe llegar a un estado en el que reciban deleite y placer y que después de recibir todos los placeres aún permanezcan en otorgamiento. A esto se le llama recibir con el fin de otorgar.